Pues sí, existen ocasiones en nuestra vida que por más ganas que le echemos, que por más que nos plantemos con toda la actitud, es como si todo pareciera moverse o ir en nuestra contra. ¿Cómo se le hace para hacer frente a la adversidad? ¿De dónde se saca la fe cuando parece que nada de lo que anhelamos puede resultar? ¿Cómo hacer cuando yo quisiera controlar un resultado y no importa los esfuerzos que haga, continuamente se vuelve a bloquear en apariencia? ¿Qué tipo de recursos podríamos emplear para ayudar a quien en esos momentos necesita sentir amor y cómo hacer que la producción de calor se genere desde el interior? Pues buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que te encuentres. Mi nombre es Maru Méndez, yo soy maestra en psicología transpersonal y arqueóloga emocional. Y esta semana nos encontramos en arqueología emocional con manteles largos, ante la posibilidad de entrevistar a una verdadera guerrera ante la vida que tiene una historia que me parece que puede dejar huella en tantísimas personas, que de verdad estamos muy emocionados por tenerte aquí con nosotros hoy, Marilú Guerrero. Bienvenida. ¿Qué debe saber el público y la audiencia que no te conoce acerca de ti? ¿Quién es esta guerrera de la que hoy vamos a conocer un poco de su historia? Muchísimas gracias, Maru. Muchas gracias a toda tu audiencia por tener esta oportunidad de platicar con ustedes un ratito y poderles transmitir mi experiencia. Bueno, gracias. Soy Marilu Guerrero y bueno, soy ingeniero industrial. Tengo una maestría en alta dirección de empresas y bueno, pasó un tiempo y posteriormente después estudié psicología y después una maestría en desarrollo psicológico y terapia infantil. Y tengo dos diplomados, uno en tecnología, tengo dos diplomados, uno en tanatología y en otro en niños prematuros y de riesgo. Antes que nada, por supuesto, soy mamá. Eso es lo más importante de todo lo que quiero transmitir yo. Los títulos sobran en toda esta historia. Pero sí es importante que sepan que primero era ingeniero industrial para que sepan el contexto de todo lo que iba a vivir. No tenía ni idea ni cómo se iba asimilando poco a poquito, ¿no? Soy mamá de tres niños y como cualquier mamá, pues lo más importante es mis hijos, ¿no? Que Claro. estén bien, que se desarrollen bien. Bueno, creo que, como bien dices, Maru, ante las crisis y ante la adversidad, Sí. justo es cuando nosotros nos plantamos y es donde desarrollamos lo mejor que tenemos de nosotros mismos. Oh, vaya Entonces, principio. entonces, muchas veces decimos, qué barbaridad, qué problema o qué crisis. Y creo que ante la vida hay que tomarlo como una gran oportunidad de un gran crecimiento. Porque cuando estamos en la felicidad, en el entusiasmo, estamos en el festejo. Y rara vez nos concentramos en utilizar todos nuestros recursos para poder salir adelante o para poder inclusive darnos cuenta qué tan fuertes somos y qué tan buenas estrategias tenemos. Y si Wow. en ese momento no las tenemos, es la gran oportunidad para concentrarnos y desarrollarlas. Pero cuando no hay crisis, no hay ese tipo de crecimiento tanto emocional como neurológico. Porque hay miles de sinapsis que se empiezan a generar en el cerebro, que se empiezan a iluminar por todos lados, áreas cerebrales que jamás hubiéramos pensado utilizar. Tenemos que tener estos recursos, prenderlas y para adelante, ¿no? Oye, tu invitación de salida ya a mí me parece tremenda, ¿no? Es decir, ver la crisis, la adversidad como la oportunidad de sacar nuestra mejor versión y desde luego también como una oportunidad de crecimiento interior. La historia que hoy trae para compartir, Marilú, les digo que la primera vez que yo la escuché, y sobre todo la forma, ya van a ver en que ella lo transmite, te transmite una energía de vida que a quien esté revitalizado estoy segura que hoy ella le va a tocar el alma, las pilas, ¿no? De alguna manera. Y me gustaría que pongamos el contexto porque es una historia que me parece que no solo va a aplicar
para las personas que estén en una situación de adversidad similar a la que tú viviste, sino que metafóricamente hablando puede resultar una enorme inspiración para personas que normalmente vivimos la adversidad y la sentimos fuerte cuando un sueño que queríamos lograr parece que se desmorona, se aleja o se nos cae. ¿Nos puedes platicar un poco acerca del contexto del tema en el que se va a desarrollar el conflicto, esta adversidad, estos vientos en contra? Claro que sí, Maru. Bueno, pues como cualquier mujer me enamoré, ¿no? Me casé y nos mandaron a vivir a Venezuela porque mi esposo en ese momento trabajaba en una empresa que lo Sí. mandaron como expatriado a Venezuela. Y bueno, llevábamos un año de casados, de recién casados. De hecho, nos casamos y nos fuimos a vivir a Venezuela. Ok, Entonces, totalmente felices, lejos de suegras y mamás, ¿no? Que se meten en el matrimonio. Entonces, una nueva experiencia, una nueva casa, unos nuevos amigos. Yo por no ser venezolana y no tener eh, visa de trabajo, no podía trabajar. Entonces claro. me metí a hacer una maestría, aproveché mi tiempo para hacer una maestría. Entonces, pues realmente nuestras vidas eran muy felices en ese aspecto de que, pues el trabajo, la maestría, recién casados. Y Sí. bueno, al año de recién casados me embarazo Ok, y lo más deseado, ¿no? Un bebé, no queríamos saber el sexo, queríamos que fuera sorpresa, ok. pero como todo bebé súper deseado y desde el momento que yo supe que estaba embarazada, pues le empecé a poner música clásica, como tenía que Oh, leer mucho en la maestría, pues le leía en voz alta, porque bueno, había leído que todo esto ya lo escuchan y para que se sintiera querido. Y entonces, pues bueno, justo busqué una ginecóloga que fuera de vanguardia, porque mi plan era que pues naciera el bebé en alberca o en esta posición como, o sea, parada, claro. y con tu esposo que te va apoyando, y todo con luces oscuritas, no tan fuertes, y con música pues bonita para que todo fuera como yo Wow. lo quería que fuera, ¿no? Un sueño Por ideal supuesto, completamente, ¿no? ¿no? Por supuesto que uno dispone y las fuerzas mayores, ¿no? Uno propone y las fuerzas mayores disponen, ¿no? Entonces, íbamos así y justo también les quiero poner un poco en contexto que en esta época en Venezuela era previo a lo que fue el 2 de diciembre del paro nacional de PDVSA. Venezuela es un país muy petrolero, entonces PDVSA es como Pemex, y que cuando paró PDVSA, bueno, fue caótico para toda la economía de Venezuela, ¿no? Entonces, O yo sea, me tú embaracé. una vida familiar muy, muy rica, muy plena, o sea, en expansión total, y un contexto que por lo pronto alrededor donde te encontrabas sonaba a crisis. Exacto, políticamente estaba complicada, puesto que ya empezaban a hacer las marchas de los Ok, oligarcas contra los bolivarianos, los que estaban unos a favor de otros. Y ok. bueno, sí se veía un poco este tema, ¿no? Realmente el pueblo de Venezuela es un pueblo bellísimo, son personas súper entusiastas, súper humanas, súper felices, ¿no? Mm. Que creo que también es importante donde sucede el contexto, ayuda o perjudica, ¿no? En Oh, este wow. caso, Oh, wow. creo que fue súper como mediante una crisis, aún la energía y la felicidad y el positivismo y el humanismo, sobre todo de este pueblo, apoyó y me abrazó en esta Uy. situación que yo viví y que es parte del éxito de toda esta Uf. situación. O sea, un medio de crisis extrema, pero dentro de un mundo donde ya hay calor, que va a ser el sustento de la historia que ahora nos vas a platicar. ¿Dónde empieza la historia? Pues bueno, la historia empieza que me embarazo y bueno, yo me cuidaba, no hacía ejercicios bruscos, no tomaba, nunca he fumado. Sí. Entonces, pues sí, iba con una dieta normal, iba a cada mes al ginecólogo. Entonces, un día yo me levanto y voy al baño, en la mañana me despierto y voy al baño y me siento y siento que hay un líquido que sale de mi cuerpo. Antes de que yo hubiera liberado la vejiga, hay un líquido y bueno, ninguna de mis amigas había estado embarazada y como estamos en Venezuela, o sea, solo uno tenía un hijo. Sí. Entonces, pues sí le pregunto a ella que si ella alguna vez había tenido eso, me dijo que no, pero que a veces sudaba, que era mucho calor. Entonces, realmente dije, bueno, qué raro. Le digo Sí. a mi esposo y entonces me dijo, ¿por qué no recolectas el líquido que te está saliendo? Y cuando nos saca la cita, pues vamos, enseñamos, ¿no? 2 días después de esto, justo hay una cosa que le llaman la tranca,
Y entonces la tranca era que ponían todos los coches en las carreteras para evitar que las personas pudieran llegar a su destino, Uf, justo como protesta de este gobierno, ¿no? Del gobierno del presidente Chávez. sí. Entonces, bueno, dije, ay, no, no me voy a ir a la universidad con toda esa tranquería, mejor voy a aprovechar para ir con la ginecóloga, enseñarle mi líquido. Entonces Adán, mi esposo, dice, bueno, si yo te alcanzo en el consultorio, llegamos, me revisa la doctora y por supuesto cuando vio el líquido, inmediatamente supo que era líquido amniótico. Líquido Yo, amniótico. líquido amniótico. Para esto estaba en la semana 20, en Semana la semana 20. 20 de embarazo. ¿Qué implicaciones hay que un líquido amniótico en la semana 20 empiece a mostrar señales de vida, pero fuera del útero, ¿no? Pues sí, es que se te rompe la fuente, ¿no? Es justo que la fuente se fisuró, la fuente se rompió, eh, todo fue un caos en mi cerebro en ese momento. Sí, No te entendía por qué estaba pasando. Un embarazo a término son 40 semanas, 42 semanas, ¿no? sí. Entonces, 40 y en la 20 se rompe la estábamos en la fuente. 20, estamos a la mitad del embarazo. Uf, eh, era un líquido que goteaba, no era un líquido que se esparcía así tampoco, ¿no? Era una fisura de la fuente, pero incluso eso es súper peligroso porque, por supuesto, que empieza a desencadenar todas las contracciones. Y no solo eso, una vez que el bebé está en una bolsa amniótica, sí. totalmente estéril, entonces una vez que se fisura o que se rompe, pues hasta tu misma flora intestinal puede contaminar y se puede Uf. hacer que te infecte el bebé, que se me infecte yo, y entonces, pues lo correcto es que ya se siga el proceso natural, que es el parto, ¿no? A ver, entonces se rompe la fuente, semana 20, riesgo de infección, aparentemente la posibilidad de que arranquen las contracciones, ¿verdad? Y Así entonces es. se da el nacimiento, pero ¿qué tan probable es que un niño que tiene un bebé, pues 20 semanas, logre salir adelante? Pues es muy poco probable porque actualmente las estadísticas o los formatos que utilizan es que los bebés de menos de 24 semanas Sí. no son viables porque los daños neurológicos que podrían tener no son, ¿no? Para que llevar una vida digna. Entonces hay como formatos ya mundialmente que menos de 24 semanas ya no los son viables. Creo que únicamente Japón sí llega a seguir a las 20 hoy día. En esa época, pues eran menos, ¿no? Realmente no tengo la estadística de esa época porque pues en ese momento no me dejaban ninguna estadística más que No, yo importante tener mi además que ni idea, la vieras, o sea, que ni la supieras, idea. ¿sabes? Me recuerdas Exacto. el caso de los sobrevivientes de los Andes que decían que si ellos hubieran sabido que era imposible, según quién, según otros, conseguir este regreso o esta sobrevivencia, pues eso era aparentemente imposible. Entonces, ya vas a arrancar desafiando estándares, semana 20 y, ¿sabes? Nos transmites justo el preámbulo a un evento que puede ser traumático, algo que no vi venir, desde luego te toma por sorpresa, la sorpresa no es agradable, un día de la nada resulta que hay una fuente que ya tiene una fisura, aparentemente no hay nada que hacer, porque según entiendo, ya nos contarás, no se puede coser. No, no, en hace 20 años, estamos hablando de un contexto de hace 20 años, no se podía hacer absolutamente nada. Y entonces lo que sí se podía hacer era que me pusieron una medicina que se llamaba Segamol, que lo que hace es inhibir un poco las contracciones, Ok, porque efectivamente yo ya también empecé con contracciones, me hospitalizaron totalmente, claro. no me podía mover de la cama tenía una inclinación para que mis piernas estuvieran todo el tiempo levantadas y Uf, poder evitar lo más posible que no saliera el líquido amniótico de mi útero, ¿no? Entonces, yo no sabía en ese momento, pero el líquido amniótico todos los días se regenera como la saliva o como las lágrimas, ¿no? De que todo el ¿sí? tiempo está ahí. Entonces, pero bueno, se sigue saliendo O y sea, lo sí que se regenera, si se regenera, pero no se es que puede una vez, infectar, se sigue saliendo y con las piernas hacia arriba, y no solo eso, sino que justo cuando está el saco amniótico, con la misma presión del líquido amniótico, hace que el útero se expanda. Al sí. no tener esta presión de agua, pues el mismo útero apachurra, ¿no? O sea, porque no tiene esta presión. Entonces el riesgo era de que el mismo útero dañara al bebé o que apachurrara el cordón umbilical, dejando de pasar el alimento correcto y la oxigenación correcta. Por Todos lo los cual riesgos, todos todos los los riesgos, riesgos. todos los riesgos. Aparte del Segamol,
a mí me hacía que mi corazón se pusiera a 130, ¿no? Tenía que taquicardia todo el tiempo, porque son como las secuelas del efecto adverso, ¿no? Que traía el Segamol, es que la taquicardia era, y bueno, la mano así, ¿no? Eh, entonces, cada 2 días lo que me hacían era tomar los glóbulos blancos para ver que no tuviera algún tipo de infección Sí, y me dieron dos medicamentos de alto espectro para evitar dos antibióticos de alto espectro para evitar cualquier complicación de infección. Y un Doppler, lo que hacían era medir con Doppler pues cómo estaba el bebé por dentro, cuando tuviera su sí, fetal, y cómo estaba la oxigenación en cordón con placenta, cordón libre y cordón con bebé. Para con eso poder saber qué tanto me estaba pasando alimentos y oxigenación. ok, En el caso de que cualquiera de las cosas que el bebé estuviera teniendo sufrimiento fetal o poca oxigenación, sí, o yo me infectase, o yo estuviera mal del corazón por tanta taquicardia, en ese sí. momento iba a ser como el parámetro para interrumpir el embarazo y ya que naciera. Pero mientras lo que necesitaban era que yo fuera como una incubadora viviente, ¿no? Lo más que Wow, pudiera para sostener al bebé. para Por sostener con supuesto, vida el proyecto, ¿no? Pues para estar con vida el proyecto. Por supuesto que era totalmente fuera de mi proyecto de vida que tenía, porque no podía ni ir al baño ni bañarme. Tenía que ir al baño en la cama, no o me sea, digas. cómodo, ¿no? Y tenía que bañarme con esponjita en la cama. Por supuesto que el estar todo el tiempo en las espaldas, ¿no? O ligeramente inclinada para poder comer acostada, pues era bastante incómodo, inclusive pues, la espalda te llega a salir ampulitas por lo mismo de que no tienes este movimiento lógico y normal del cuerpo. ¿No hubo un solo día en este proceso de incubación en el que te hubieras levantado? No, no podía, porque en cuanto yo me levantase, ¡pum! En ese momento el parto era inminente, ¿no? O sea, porque de por sí Okey, estábamos tratando de que las contracciones se mantuvieran. sí. Entonces yo hacía cualquier esfuerzo más fuerte, pues luego sentía cómo empezaban a tener las contracciones más fuertes. Dios. Entonces también, por supuesto, lo que me di cuenta era de que en cuanto yo me puse súper triste, porque por supuesto que era un episodio de mi vida exageradamente triste, porque todo lo que yo deseaba se estaba destruyendo, ¿no? Todo lo que yo había Aparentemente, pensado y ¿no? todos mis sueños se estaba destruyendo. ¿Cómo era posible? Porque a mí, ¿no? O sea, si me estaba cuidando, si llevaba una vida tranquila, si no era una mala persona, ¿no? Todos los Sí, qué, por qué, por qué es, por qué es. Entonces, justo cuando yo tenía estos pensamientos catastróficos, me di sí. cuenta que lo que generaba eran muchísimas contracciones. O Guau. sea, es evidente cómo tu cuerpo reacciona ante tu cerebro, porque tú eres el dueño de tu pensamiento. Entonces, tú eliges poder darle la inmensidad de emoción negativa o positiva a la misma situación, ¿no? O sea, las contracciones eran también producto de tus pensamientos De de que qué va a pasar, tengo mucho miedo porque a mí no es justo, que me la suerte. Y aparte son cuestionamientos que no hay respuesta. O sea, no hay respuesta. O sea, cuestionamientos que no solo no tienen respuesta, digamos, en el orden de lo intelectual, donde uno las quisiera hallar, pero sí tienen respuesta negativa en el cuerpo y que me parece que además ya nos sigues dando información valiosísima a extrapolar en términos de lo que puede hacer el miedo cuando quiero dar vida a un sueño, a un hijo, a un proyecto y empiezo en lugar de alimentar con ese entusiasmo y ese amor con el miedo, que desde luego natural, ¿cómo lo cambias? O sea, es esta correlación la que te hace entender que tienes que girar el pensamiento y el sentimiento. El miedo y el enojo, ¿no? Porque Ah, también está bueno, enojada, también está enojada. No, no es posible no estar enojado, ¿no? O sea, porque, ¿por qué? Es miedo, es tristeza, es enojo. O sea, sí, dices, ¿por qué, Dios mío, no? O sea, ¿en qué sí. momento, no? Entonces, pero justo yo me di cuenta que todo esto, lejos de ayudarme y ayudar a mi bebé, me estaba perjudicando. Sobre todo, como te digo, no hay una respuesta. Nadie te va a decir, si quieres una respuesta, ¿para qué disculpas? Menos las quieres, ¿no? Es lo que menos necesitas en ese momento si es que hubiera, ¿no? Entonces, realmente no sirve. Todo eso no sirve, pero lo que sí te jala es mucha energía.
Entonces, perjudica. tú solo tienes 100% de energía y tú decides a dónde ponerla. Entonces, lo que yo aprendí en ese momento es que tuve que centrarme y concentrarme realmente en mi objetivo. Y mi objetivo era que mi bebé llegara las más semanas posibles, bueno, a las 40 semanas, ¿no? Así, pum, a las 40 semanas posibles. Y ese era mi objetivo, ¿no? O sea, siempre pensar cuál es el objetivo. Entonces, ¿qué sí puedo hacer? Sí, ¿Cuáles son los recursos que entonces sí tengo y claro. puedo utilizarlos para poder llevar un día a la vez y sumando una semana y una semana y una semana, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que yo me di cuenta? Era que si yo me relajaba y yo me concentraba en mi cuerpo y en mi bebé, las contracciones cedían. Porque Uf, también cuando llegaban, por supuesto, visitas a visitarme y a desearme mucha suerte y que me querían mucho o me sí, hacían mucho reír, sí. también esa alegría, el reírme, el reírme mucho, también hacía que mi cuerpo empezara a tener contracciones. Entonces, como las emociones tan fuertes siempre Sí, generan cosas en tu cuerpo, ¿no? En este caso, bueno, sí, la felicidad era muy importante, pero más como para mí, más como para concentrarla hacia el mí, o sea, conmigo y con mi bebé. Y entonces empecé a hacer mucha meditación, Maru. Realmente lo que me di cuenta era ujú. hacer mucha meditación. Yo cerraba los ojos y hablaba mucho con mi bebé, que lo quería, que lo amaba, que lo necesitaba. Pero Uy, no solo eso, también hablaba con mi útero. Y le pedía que por favor se relajara, que estuviera lo más tranquilo, que fuera la casita más feliz que le pudiera dar a mi bebé. Hablar con mi corazón, que por favor se pudiera, pues, que se tranquilizara, que eso en algún momento iba a terminar, que necesitamos que ahorita aguantara. Hablar con mis glóbulos blancos, me los imaginaba como soldaditos, que por favor contuvieran cualquier microbio, flora intestinal, mala uy. leche que estuviera por ahí, ¿no? Que por favor todos en el mismo contexto, todos unidos, todo mi cuerpo unido para lograr el mismo proyecto, que era cuidar al bebé. Híjole, qué precioso, perdona que interrumpa, pero es que es precioso el planteamiento que has hecho y me gustaría subrayar la importancia no solo de visualizar, sino del sentimiento que le pusiste en este proceso en el que todo el cuerpo era uno solo, en pensamiento, en físico, como un guerrero de amor para ir en la defensa del proyecto que querías alimentar. Nos dejas que reflexionar en muchos sentidos. Y entonces, bueno, en ese momento, Maru, las estadísticas eran de que una mujer con la fuente rota en el hospital, con todos los fármacos necesarios como los que yo tenía, lo Sí, más que podía aguantar en ese momento eran 2 semanas. Entonces estábamos hablando que lo más que yo podía aguantar era la 22. semana 22. Esa era lo que estaba en libros y en investigaciones en las estadísticas. Entonces, por supuesto que empezábamos así, ¿no? Ya luego yo me di cuenta justo de esta concentración y esta meditación que yo tenía que hacer y más Sí, o menos empecé a irme más sin tantas contracciones, porque todo el tiempo, todo el día tuve contracciones, no eran que no tuviera, pero eran como más ligeritas, había momentos que eran más fuertes, ¿no? Entonces pasamos la semana 1 y la semana 2, o sea, ya 21, 22, estabas ya en las estadísticas. ya empezamos a pasar las estadísticas, 24, así como la canción y nos dieron las 10 y las 11 y las 12, así, ¿no? Y nos dieron la semana 21, 22 y 23, Qué bien. 24, y O sea, que había entonces, entusiasmo, ¿no? claro, pero siempre era llegaba el infectólogo que me estaba viendo y me decía, Marilu, es que no sé qué voy a hacer contigo, porque estás fuera de estadísticas. Entonces no sabemos, es que entonces no sabemos si seguirte administrando antibióticos o dejarlo, porque a lo mejor podemos hacer un pronóstico que dures 2 semanas más. Pero si duras 2 semanas más o duras y te quito el antibiótico ahorita, entonces a lo Sí, mejor duras 4 semanas más. Pero ellos tenían miedo de que mi cuerpo se hiciera fuerte ante el antibiótico y sí. entonces si mi bebé nacía y tenía algún tipo de infección, no iba a haber antibiótico que lo curara porque ya se había hecho como esta abstinencia ante el antibiótico, ¿no? Por decirlo así. O sea, cada Entonces, solución volvía a toda proponer un solución riesgo. era un riesgo, ¿no? Porque cuando ahorita estaba estable no sabían si seguir administrando más antibiótico o ya no, porque entonces, ¿qué iba a pasar? ¿No? O sea, ¿qué tanto? Pero si me lo quitaban, entonces por quitármelo me infectaba, entonces perdía la probabilidad de que llegara
a más semanas, ¿no? Entonces era siempre un estar como Uf, viendo, como midiendo qué era lo importante, cómo irme cuidando. Por supuesto que mi ginecóloga me iba a visitar todas las mañanas y todas las noches antes de llegando y iba viendo cómo iba yo. sí, Y que, como te comento, cada 3 días, todas estas pruebas de bienestar y demás. Igual, a partir de la semana 24, me sí, empezaron a inyectar eh, como cortisona, que era para tratar de madurar lo más pronto los pulmones de mi bebé, de tal ok. forma que tuviera más suerte de que cuando naciera pudiera respirar por sí solo, ¿no? Porque por lo mismo de la tan prematuro, pues era lo más normal era que no fuera a poder respirar por sí solo, ¿no? Oye, Entonces, bueno, entonces estaban anticipando la extensión de unas 4 semanas, si bien iba, y entonces nuevamente aparecería el desafío de un recién nacido súper, súper prematuro. súper prematuro porque realmente cuando los prematuros son a partir de la semana 36, ¿no? Ah, Pero no, a partir de la semana 36 es tú un prematuro. Porque, bueno, lo normal es que llegues a una gestación de 40 a 42 semanas, ¿no? Entonces, a partir de la semana 36 eres prematuro. Pero cuando eres ya prematuro, ya súper prematuro, sí, ya súper. de alto riesgo, es a partir de las 30 para abajo, ¿no? No, obvio es. Entonces, entonces sí era importante pues, tratar de llegar lo más posible. Pero bueno, como nuevamente uno quisiera, pero no son así muchas veces las cosas, ¿no? Entonces, un día lo que querían era me dan comer muchísimo para tratar de poder darle todas las calorías al bebé y que también pudiera ganar mucho peso, bueno, no mucho, pero pudiera ganar más peso, porque entre más peso, pues también aguantan más, ¿no? Entonces, un día anterior, me cené 2 hamburguesas, que era muchísimo. Entonces, por supuesto que ya pues, amanecí, pues no con mucha hambre. Es justo ese día, que era la semana 28. Justo, bueno, habíamos llegado a la semana 28. 28, o sea, ya íbamos a la Habíamos 28. Llevamos 2 meses, o sea, 8 semanas en el hospital, que ya eso ya era así como totalmente fuera de estadísticas, ¿no? Claro, Llegamos a la semana 28 y bajamos a hacer como todos los, como cada tercer día, ¿no? El análisis de bienestar, que era lo que la prueba de bienestar, que era como le llamaban. Entonces, empiezan a medir cordón libre, cordón al bebé, empiezan a hacer las mediciones, empiezan a ver cómo está la presión, también tomaban la presión sanguínea del cerebro, y sí. justo cuando empiezan a tomar la presión sanguínea del cerebro, ven que no hay presión sanguínea. Eso significaba que estaba en ese momento teniendo mi bebé un derrame cerebral. Un derrame Un cerebral. derrame cerebral, Maru. Para mí fue, 28 semanas, derrame cerebral. ¿Qué significaba el derrame cerebral? pues, un derrame cerebral, daño cerebral, y sobre todo como que con esta ilusión que vamos ya a la 28, ya estamos Sí, ya fuera de llegaste. pronóstico, ya llegamos así, estrellita, ¿no? Los pompones, y justo vamos con toda la esperanza de que nos dijeran todo va bien, y Sí. está teniendo mi bebé derrame cerebral, lo que involucra es, bueno, pues pérdida de muchas facultades, ¿no? Puede ser. Oh, Ya venía de riesgo porque no tenía la oxigenación al 100, siempre estábamos viendo como un 80 por lo mismo del líquido amniótico, ¿no? sí. Entonces, pues esto siempre para mí fue un duelo terrible, Maru, así, Otra vez una emoción. se paró el planeta en ese momento y así, todo se me hizo oscuro. Eh, Fue un duelo terrible, porque dije, tanta ilusión, tanto sacrificio, tanto esperar para que, para tener un derrame cerebral, porque nunca pensé, justo en todo este proyecto, los doctores siempre me querían como que poner en contexto, ¿no? De que, pues, las Sí. probabilidades son muy pocas, no sé qué, y yo, como buena ingeniera, decía, bueno, dime la probabilidad, ¿no? Dime la probabilidad, así, 0.01, ese 0.01 es, o sea, yo siempre me concentré en el 0.01 positivo, no en el 80 y tantos o el 90 y tantos negativo, no. Todo mi concentración siempre fue para el sí. Así sea el 0.00001%, ese es mío. Entonces, Wow. justo llego y me dicen, hay derrame cerebral, en este momento tenemos que intervenir porque lo podemos apoyar más afuera de útero que adentro de útero, ¿no? Entonces, afortunadamente, como no había desayunado, me había comido porque estaba así de las hamburguesas. Entonces, me Como pudieron todo, hacer ¿no? Como todo va como jugando. todo se va jugando, porque se Ah, dice que sí, si me aparentemente en hubieras, contra. pero Aparentemente en contra. aparentemente en contra, pero siempre hay un porqué de las cosas.
hay que observarlo, hay que darnos cuenta, pero muchas veces nuestro enojo o nuestro miedo no nos damos cuenta, ¿no? Entonces, bueno, había que hacer cesárea urgente. Por Sí, supuesto me meten de urgencia al quirófano. La noticia fue caótica, todas las emociones ahí. Empecé otra sí, vez con el parto seguro ya, si no era en ese momento igual iba a parir porque estaba tan conmocionada. Pero Roy se lo sintió, ¿no? O sea, el bebé lo empezó a sentir, se sí, fue hasta lo más adentro de mi útero, quién sabe cómo le hizo, porque me pusieron, cuando me hicieron bloqueo para que sí. pudiera estar ahí. Entonces yo escuchaba que los doctores decían que no lo encontraban. Y yo, ¿cómo no lo encuentro? ¿A dónde se fue? ¿No? De que, No. de que justo yo creo que no querían nacer todavía, quería seguir ahí. Entonces meten la mano y mi ginecólogo lo quiere manipular para sacarlo y pues no lo encontraba, no entiendo, te juro que Ay, no encontraba. Dios. Entonces ya el asistente que también era ginecólogo de mi ginecóloga mete, yo creo que estaba como más tranquilo, más cabeza fría, mete la Claro, mano, ya lo toca y lo empieza a jalar para no lastimarlo. Ya finalmente lo pueden sacar y por sí. supuesto que no respira. O sea, no llora, no Sí, sí, por llora. supuesto que no respira. O sea, no solo hay un derrame, no respira, no llora. No, ¿Y tú? no, no llora porque justo los pulmones todavía están inmaduros para poder respirar. Entonces, por supuesto que todo el mundo corre, lo que hacen es que le ponen una medicina que es el que hace con una bombita que empiezan a apoyar a que funcione de una forma de oxigenarlo manualmente. Lo meten en Sí, una incubadora, se lo llevan corriendo a terapia intensiva. En ese entonces mi esposo estaba justo junto al enfermero en los elevadores, como sí, para ver qué veía, qué se le escapaba y entonces ve cómo sale el bebé corriendo, ¿no? En la incubadora para subirse al elevador rapidísimo para irlo a conectar y enchufar todo lo necesario de la terapia intensiva. Y entonces mi esposo le dice, ¿cómo está? Y entonces le dice, es un niño, ¿no? Porque no sabíamos qué era, no sabíamos si era niño o niña qué era. Es un niño. Bueno, mi esposo lloró de felicidad, se pone feliz, se pone a rezar, se pone a brincar, se pone muy contento y bueno, los persigue, por supuesto que no lo dejan entrar a la terapia intensiva, pero él iba muy feliz detrás de ellos. Y bueno, a mí ya me duermen para poderme hacer toda la limpieza, ¿no? Pero pues si yo me quedo totalmente dormida con la preocupación de que mi bebé no lloró, ¿no? qué mezcla Entonces, emocional, la que nos estás contando y te prometo que vamos contigo como en esta montaña rusa donde, por cierto, si creíamos que ya estábamos cerca del final, es como todavía la parte en la que subes en adversidad. ¿Nos puedes contar cómo sigue esta historia de desafíos? bueno, pues yo llego, cuando me sacan del quirófano, llego ya a mi cuarto como a las 9 de la noche. Fue la noche más larga, Maru, porque yo lo que deseaba era llegar a terapia intensiva y ver a mi bebé, a ver cómo estaba. Eh, entonces, bueno, Adán me dice que está muy bien, que está estable, que no me preocupe, que todo está muy bien. Realmente la fortaleza y el positivismo de Adán para mí fue todo, ¿no? Es muy importante siempre tener una red de apoyo, porque Sí, necesitas estas de dónde agarrarte. En mi caso, por supuesto, siempre fue mi esposo, y él siempre se mantuvo con mucho, mucho, mucho bienestar, mucho, muy positivo, ¿no? Entonces, él me decía, Mario, no te preocupes, si es un derrame cerebral, lo vamos a sacar, tú no te preocupes, lo vamos a amar, lo vamos a cuidar, lo vamos a ayudar, lo vamos a apoyar en lo que necesite, pero no te preocupes antes de tiempo, ¿no? No te angusties, no, vamos a salir, todo está bien, ¿no? Entonces, uy, ahí veo hasta que decía, así, ¿no? Como que, es que no puede ser tan positivo, ¿no? Pero, o sea, escucha lo que te están diciendo los doctores, pero él siempre mm, también se mantuvo qué importante lo- la mentalidad, ¿eh? la mentalidad y justo de ahí yo me sostenía, Maru. Eso es Mm, impactante, ¿no? Porque todo el tiempo que yo estuve en el hospital, no hubo una noche que no fuera a dormir conmigo en el hospital, que una comida que no hubiéramos comido juntos. Que salía del trabajo, íbamos a comer, y se iba conmigo a comer en el hospital, regresaba y siempre durmió todo el tiempo, iba a la casa por su ropa, regresaba y se quedaba conmigo en el hospital todo, qué- todo, todo, todo el tiempo. es Entonces, un sueño compartido y un sueño y justo, o sea, es lejos de distanciarnos, porque muchas veces cuando hay una crisis de esta parte, es divide a verdad, las ¿eh? familias. ¿Por qué? Porque cada quien toma su energía y su miedo, se lo refleja al otro, ¿no? Y creo que lo más importante es llorar juntos. Uf,
qué potencia tiene lo que nos acabas de decir, porque en efecto, ante la crisis puede surgir una separación y quiero compartir que la primera vez que Marilu me contó esta historia, no sé por cuántas horas se quedó reverberando en mi cabeza esto que me dijo y que quiero, nos lo acaba de decir pues, pero quiero volverlo a poner en sus mismas palabras. Y me dijo, Maru, qué importante es tener una mano que te tome y que te diga, todo va a estar bien. ¿Quién puede ser esa mano? ¿Quién puede ser ese compañero? ¿Quién puede ser esa persona? Que me parece que es ideal encontrar esos referentes y por lo pronto para muchos hoy es Marilu, que nos recuerda que ante la adversidad es fundamental una mentalidad bajo la cual todo va a estar bien. Gracias, Marilu, por haber compartido ese día eso conmigo. Ay, gracias a ti, Maru. Entonces, siempre les invito a que lloren, porque estamos acostumbrados a no llorar porque eres débil y tú no puedes ser débil. Y no, es de valientes llorar. Creo que es más de valientes llorar que no llorar, porque estamos acostumbrados a enojarnos. Sí, El enojo es totalmente permitido. El llorar, no, porque qué barbaridad, ¿cómo te van a es ver débil? cierto, ¿eh? Y eso es malo, porque entonces justo como no sé llorar, me enojo y me enojo con el que está enfrente. Mi Wow. hijo, mi pareja, mi mamá, mi abuelo, lo que sea, y lo ataco, porque en esta crisis, y en este coraje y en este duelo, y solo puedo enojarme, ataco y destruyo. Entonces, por favor, lloren, 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 lloren mucho. Estoy Porque segura cuando que tú, varios vamos a ver varias veces este podcast, ¿eh? Segura. porque justo, Amaro, cuando tú lloras, eres vulnerable, sí, pero para construir, para que te dejen abrazar, para que te dejes dar, para que te puedas recibir, porque también nos hace falta saber recibir. Hay muchas personas que nos quieren dar y en este orgullo absurdo que ni siquiera nos damos cuenta, porque soy muy fuerte, porque tengo que ser fuerte, porque tengo que sacar todo adelante, no sé recibir. Oye, No pero es sé que además recibir, con el miedo extremo claro. opera como un ego extraño que dice, ¿cómo se te ocurre estar optimista? Y ese miedo, en efecto, es como si cerrara las corazas, más bien apareciera corazas en el corazón que impiden que se reciba calor. Y lo que más necesitas en ese momento de miedo es calor. Y lo que más necesitas en ese momento es un abrazo, es un apapacho, es que llores, 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 llores y nada más te abracen y tú sigas llorando. No necesitas que te digan, va a estar bien, va a estar mal, porque a lo mejor no saben tampoco la otra persona. Nada más necesitas llorar. Y cuando lloras con tu esta mano que te apoya, que puede ser tu madre, tu abuelo, en mi caso mi Alguien, ¿no? esposo, alguien, ¿no? En mi caso mi esposo, y los dos lloramos, ¿no? Entonces, el proyecto es el mismo y no nos atacamos. Si yo me quedo con mi enojo, pues tengo que reflejárselo al que esté enfrente, ¿Qué ¿no? cantidad de Sí. regalos nos estás dando, caramba, en este podcast? Estamos en la semana 28, ya nació, tu esposo está emocionado, ha llorado contigo, sale corriendo con el niño y entonces los Y pulmones ya están en actividad. ahí vamos, no, ahí vamos, ahí vamos. Ahí está. Entonces, por supuesto que entonces, como no puede respirar, lo conectan, le ponen un Sí, ventilador. Y entonces está, por supuesto que está enchufado a todo el corazón, la oxigenación, le hacen como un bypass aquí en la sí. arteria, porque tienen que sacarle sangre de la arteria. Entonces, cuando sacas sangre de la arteria, es como que sangre profunda, tienes que sacarle 2 jeringas de sangre para luego sacar sangre de la arteria, medir oxigenación en sangre, no nada más acá, sino que luego otra vez a meter las dos, porque entonces de jeringa para un bebé así, que nació de su oxigenación 1,100 kg, ¿no? Chiquitito y midiendo 34 centímetros, así, ¿no? Más chiquito que un menuco. La Mm, misma ropa de prematuro le quedaba enorme. ah, Bueno, entonces, pues sí, es como todo un cuadro visualmente también impresionante. impresionante, ¿no? Entonces, bueno, ya al otro día, por supuesto, que lo que yo más anhelaba era ver a mi bebé, ¿no? Bueno, a mi Sí. hijo, a Santi, a Santiago, y entonces lo que también quería era bañarme. Hacía Ah, 2 meses que claro. no me bañaba en regadera. Entonces, quiero bañarme en regadera
me dan permiso de poderme levantar poco a poquito, pero mis ansias de bañarme rápido, ir a ver a Santi, por supuesto que me meto a la regadera, en silla de ruedas y todo, y me quedo desmayada en la silla de ruedas porque no, mi cuerpo no toleró 2 meses en cama, levantarme, caerme agua calientita, pues, ya, nada más No, cuando ya demasiado entusiasmo para lo que en ese momento el cuerpo podía mi cuerpo tolerar. podía. Nada Y, más siento así como todo negro, dolor de cabeza, adiós mundo. Y ya, cuando despierto estoy en la cama, todos viéndome, ya se había desmayado, ¿no? Y ya, por supuesto que entonces me dicen, más tranquila, Marilu, espera tantito, no te puedes ir todavía a la terapia intensiva, tienes que darle tiempo a tu cuerpo que también se recupere, todo, hay que dar tiempo, ¿no? Hay que darnos estos dar tiempos. tiempo. Tú en la cama dándote tiempo y cuéntanos, por favor, porque estamos así como, ¿no? Desesperados por entender qué pasó, tú con paciencia, pero nosotros con impaciencia por saber lo que pasaba con Santi en esos momentos. Bueno, finalmente ya me dejan levantarme, ya me acabo de arreglar, subimos a la terapia intensiva, yo feliz de ver por primera vez a Santi. ¿Y cuál es la sorpresa? Que no nos dejan entrar a la terapia intensiva, nos dicen no pueden entrar porque Santi está teniendo una situación que tenemos que estabilizar, vayan a su cuarto y ahorita mismo les informamos qué pasa. Emoción, estrés. Total, llegamos después como de 45 minutos, llega el neonatólogo, que la verdad, excelente neonatólogo, y nos dice una noticia terrible, pero de una forma perfecta. Nos llega y nos dice, Marilú y Adán, es muy importante lo que se lo voy a decir, es lo más normal que pasa en los prematuros, es más, era de esperar que pasara, pero sí es algo de mucho cuidado y una situación de riesgo. A la hora que a Santi lo ponen en el ventilador, lo que tienen que hacer es ajustar. Entonces, si baja la oxigenación de 80, tienen que subir la presión para darle más oxígeno, ¿no? En este ajuste, pues por subir la presión, es como un globo. Si lo haces muy fuerte, pues corres el riesgo que se ponche el globo. Pues entonces, a la hora de medir esto, le ponen más presión para que sube la oxigenación y Sí. le ponchen un pulmón. Ay, no. ¿Cómo se dan cuenta? Porque, claro, se altera la oxigenación, pero también el bebé empieza a hacerse como globo. El aire se empieza a filtrar en el cuerpo y se empieza a hacer un globo. Entonces tienen que hacer un agujero, tienen que meter una cánula entre ¿Sí? las costillas, directo al pulmón, para drenar el oxígeno y que no se le reviente cualquier otro órgano por dentro a Ay, Santi Dios. por lo mismo de la oxigenación que está teniendo, ¿no? Su pulmón que se revienta, luego se puede reparar, supongo yo. Entonces, justo eso nos dice el neonatólogo. Yo tengo niños de 15 años prematuros que ya tienen 3 ponchadas y 3 ponchadas y están muy bien. Así que no se preocupen, como les digo, es de lo más No se normal, preocupen, pero ya nada pero, más uno se imagina esa noticia. hay en el pero, si no se cicatriza ese pulmón, aquí quedó la vida de Santi. Ay, ¿Por qué? Dios. Porque no hay humano que viva con un pulmón. O sea, no hay todavía un humano que viva con un pulmón. Entonces, pues claro que la noticia fue devastadora nuevamente, ¿no? Todo iba como bien, luego como mal, luego como bien, luego como mal, ¿no? Todo el tiempo. Todo el tiempo. Entonces, toda esa noche, por supuesto, todo el día ya no lo pudimos ver. Al otro día más sin poderlo ver. Entonces, ya otra noche dormimos, despertamos y, bueno, llega el doctor y nos viene con la maravillosa noticia, Maru, de que el pulmón empezó a cicatrizar, el pulmón se recuperó y no solo eso, que ya empezaron a funcionar los pulmones, ya Wow. Santi lloraba, ya empezó a llorar, ya empezó a respirar por sí mismo. Entonces Híjole. fue increíble, maravilloso, bueno, brincamos, bailamos, nos besamos, nos abrazamos, todo era lo más increíble del mundo. Sí. Ya únicamente le tenía que poner oxígeno, por supuesto, era un oxígeno primero así, y luego como con un paisito, y luego ya nada más como una manguerita. Poco a poco se lo iban quitando, ¿no? Pero primero pues, con todo el oxígeno, por supuesto que pudimos subir a verlo. Entonces, claro que estaba pues un poco fuerte a la vista, porque estaba totalmente invadido, Mm. tenía un foco amarillo, que no se pusiera ictericia, también tenían que hacerle a lo mejor una transfusión sanguínea, tuvieron que valorar mi sangre con la sangre de mi esposo, porque yo soy B positivo y mi esposo y Santi son O positivo, entonces yo no le podía donar mi sangre, Ok. mi esposo sí se le podía donar,
pero cuando nacen, traen todos esos anticuerpos de la mamá, entonces tienen que hacer como un cruce, a ver si Sí, mis anticuerpos, los anticuerpos de Adán eran compatibles, si no, tampoco preparado para la sangre. O sea, muchas cosas, ¿no? Que teníamos que ir revisando. Y por supuesto que a la vista, pues no es lo que tú te imaginas como un bebé, ¿no? O sea, es todo con parches, con totalmente invasivo, ¿no? Todo, todo, todo. nos vas a presentar algunas imágenes ahorita que Les- acabe les- el relato. Entonces, bueno, no importó eso, era darle toda nuestra energía positiva a Santi, Sí, ¿no? Era abrazarlo, era besarlo. Afortunadamente, eso también es otra situación de éxito, ¿no? Creo que sí. la parte humana del hospital que nos permitieron estar todo el tiempo en la terapia intensiva. No hubieron horarios, no hubieron protocolos de que 2 horas y media y la hora de comida, ¿no? Por supuesto que había muchos protocolos de higiene, ¿no? De lavarte las manos hasta por acá, hasta los codos, de ponerte la Claro, bata, de ponerte la cofia, de ponerte el cubrebocas, eso sí, todo. eh, y bueno, la terapia intensiva era una terapia intensiva de adultos y niños, no había una terapia intensiva de puros bebés, era de todo. con los Entonces, grandes, con los Santiago. grandes y con todo, que fue positivo en la cuestión de que todas las enfermeras y doctores pues, estaban más viendo al prematuro, ¿no? De chiquitito, les daba mucha ternura y sobre todo que todos sabían, no había persona en el hospital que no supiera de la mexicanita del bebecito, ¿no? O sea, entonces, eso pues Wow. siempre dio como mucha, mucha vida y mucha energía positiva, por decirlo así, ¿no? Ahora, la Entonces, energía positiva tuvo una manifestación física que a mí me impacta. ¿Podías compartir con el público cómo es que entregabas ese calor? ¿Qué es lo que hacías en ese tiempo de, pues, aparente dificultad así máxima, pero donde siempre sigo viendo que el calor, el calor, el calor, el objetivo, la visión y el positivismo, pues, tienen la fuerza suficiente como para atravesar cualquier barrera, porque hay proyectos, hay sueños, hay hijos que están destinados a tener vida y como dicen, vida en abundancia. ¿Cómo lo materializabas esto? bueno, yo creo que en la esperanza, Maru, o sea, realmente toda esta energía o todo este pensamiento es esta fe, esta esperanza, el que tiene que estar bien, porque si yo no me aferro a esto, ¿qué tengo entonces, no? O sea, lo único que sí puedo tener es este sueño y este proyecto. Si yo de entrada no me aferro a este proyecto y me aferro a todas o sea, o me volteo a ver todo el pronóstico, Exacto. ¿para qué? No me sirve, me estorba. Siempre, o sea, lo desecho, lo quito, porque como vuelvo a lo mismo, o sea, yo veo como que somos un 100%, ¿no? Yo, ¿dónde decido poner esta energía positiva? ¿Dónde O la pongo? cargarme de energía, o sea, ¿dónde la pongo? Fíjate que Cómo la sostengo, ¿no? Y para otra de poderla las, sí, perdón, es para que poderla sostener, pues tengo que quitar lo que no me sirve, quitar lo que me daña. Si no suma, ¿para qué lo voy a dejar que reste? esa respuesta que está espectacular y que vas a repetir, por supuesto, ahorita, me recuerda cuando te pregunté en alguna ocasión, lo que muchos en ocasiones nos preguntamos, ¿de dónde me agarro? ¿De dónde sale la fe cuando no solo lo que estoy viendo, sino lo que me dice el mundo exterior parece atentar contra mi anhelo? ¿De dónde te agarras? Del amor, Maru. O sea, creo que el amor, somos seres de amor. Somos seres de amor y es tan fácil, y si no, o sea, justo entender que somos seres de amor. Y eso es para todo el mundo, ¿eh? Para maestros, para doctores, para empleados, bueno, jefes con sus empleados. Si los tratamos con amor, crecen, 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 crecen. O sea, eso sí está más que científicamente probado, tanto como que literal, los niños justo que han estado, hay estudios de niños que están en terapia intensiva o niños que están en orfanatos y que son alimentados en las horas correspondientes y están cambiándoles el pañal y son niños limpios, o sea, no son niños que estén en la calle y todo, no, están realmente Sí, cuidados por en orfanatos o en las terapias intensivas, pero con todos los, nada más únicamente viendo todos los signos vitales como tal, ¿no?
pero no hay esta carga de amor, esta carga humana, esta carga de afecto, se mueren. Sí, Se mueren o no crecen, o no tienen peso, o no van teniendo peso. Entonces, él nos está diciendo que para poder crecer y desarrollarnos de una forma correcta, aparte de comer, limpieza, necesitamos sí. mucho amor, mucho afecto, el calor de amor. Lo Eso que nutre, tratamos, nutre, nutre. dices, lo que tratamos, así lo acabo de apuntar y, o sea, me parece como algo tremendo, ¿sabes? Lo que tratamos con amor crece. Tu Tal cual. trato de amor físicamente, ¿alguna parte la estimulabas? ¿Qué tanto estabas en contacto allí cuando estabas en la terapia No, pues intensiva? afortunadamente, Mario, cuando estamos en terapia intensiva podemos estimularlo todo, porque la incubadora era abierta, era una incubadora abierta, no era como de estas que vemos en la película que meten las manos así, no, era como que abierta. Entonces yo Sí, podía tocarle el bracito, al principio era muy difícil tocarlo porque como les digo, estaba totalmente invadido, entonces lo que le podíamos tocar era el piecito únicamente, el pie. estaba, ajá, estaba tan flaco, tan flaco, tan flaco que se le veía el hueso del esternón, entonces eso era como veíamos cómo era su respiración era rítmica, ¿no? Entonces justo no tenían que estar tocando el pie, yo lo podía tocar o los doctores y enfermeras de ahí para estimularlo para que no se le olvidara respirar y entonces Sí, no tuviera pues una situación ahí de riesgo, ¿no? Le puse un cassette, en ese momento eran cassettes, ¿no? sí, Y nos dejaron, nos dieron permiso de desinfectar todo y entonces metimos en la casetera con las bocinas y sí. entonces era una música clásica, pero con el sonido de la placenta. Entonces ella, como suena la placenta, ¿no? Entonces O sea, le era pusiste un increíble, sonido de placenta a través de con música clásica. eran cassettes, no sé si los vendan, pero eran cassettes de música clásica, pero de fondo en el sonido de la placenta. O sea, ya Dios. así los vendían. Cuando mi mamá se enteró que estaba embarazada, me lo compró y me lo mandó por correspondencia a Venezuela. Entonces pusimos ese cassette y era Sí, increíble cómo se sincronizaba la respiración con la música clásica, que como les dije, desde siempre le puse yo música clásica para estimularlo, pero claro. eran los dos sonidos conocidos que él tenía, la música clásica y la placenta, ¿no? La placenta como en una simulación, una suerte de simulación que hacía que se sincronizara su ritmo con ese sonido. Así es, fue O sea, increíble, mira, no increíble. sé ni cuánto llevamos de entrevista, pero cada minuto nos has llevado una sorpresa distinta. Y entonces, Maru, bueno, las enfermeras estaban súper pendientes de las pilas, ¿no? De que no van a acabar las pilas porque se acaban las pilas y entonces otra vez hacía rítmico. Bueno, Y eso porque suena toda un la poco respiración más era fácil, ¿no? rítmico. De conseguir las pilas. Claro, pero el punto era de que tan importante era hasta para los mismos médicos la música, de que se dieron cuenta de que cómo se sincronizaba y cómo todo fluía mejor, ¿no? Todo ¿Qué, iba increíble. ejemplo de cómo los recursos de los que se habla en la vertiente humanista de la psicología están a su máxima disposición aquí, ¿no? Totalmente, Maru, porque también cuando yo estaba en el hospital, ahí en la cama, ¿no? Por supuesto que luego también llegó mi mamá, llegó de México y también estuvo un ratito con nosotros ahí en el hospital, ¿no? Pero Sí, pues no llegó rápido, rápido, porque pues tenía a mi papá y tenía otras cosas que hacer en México, ¿no? sí. Entonces, cuando estaba así totalmente sola, las enfermeras llegaban y me decían, en Venezuela es muy importante la belleza, ¿no? Entonces, póntele, señora, sus uñas pintadas, y me pintaban las uñas, o sea, en caso que deje de tener las uñas pintadas, pero entendía que era parte de una situación que llevaba ahí 2 meses en cama, postrada, que algo así tenía que tener de felicidad, ¿no? Entonces me peinaban, me hacían la trenza, me Acostada sacaban te peinaban. y me hacían todo el pelo así, me lo sacaban algo así, me peinaban por acá, ¿no? Entonces, Literalmente contra toda adversidad, desafiando hasta el último detalle en el escenario para que todo operara en contra de la ilusión que proyecta en ocasiones la vista exterior y para decirte desafío de todas las maneras y de todos los sentidos posibles. Bueno, yo imagino, porque es imposible a este punto, que el auditorio esté igual de entusiasmado que yo y quiero saber hasta dónde el pulmón restablecido, la música, consiguió ya por fin soltar un poco la tensión. ¿A partir de qué momento empezó a desaparecer como el viento en contra? pues mira, ya pasan las 98 horas, Maru, y entonces después de que ya estaba como que establecido el pulmón,
ya estable, entonces le hacen un eco cerebral, porque también era el tema del derrame cerebral, por supuesto Ah, que desde que hasta se me había nace, olvidado, oye. todavía seguíamos con el derrame cerebral, por supuesto, Maro, que al principio, pues lo más importante, pues el derrame ya estaba ahí, ¿no? Lo más importante eran los pulmones, pero por supuesto, para que no se dañara más, lo que hacen es como letargar, le dan una medicina para bajar y aletargar el cerebro, para que la sangre donde pase, pues tenga el menor impacto, ¿no? O sea, como que haga el menor daño. Entonces Sí, ya a las 98 horas le empiezan a quitar el sedante. Bueno, no, ya se lo dejan, perdón. Simplemente le hacen un eco cerebral, ya le hacen un eco sí. cerebral para ver cómo está el cerebro y en ese momento todo está perfecto. O Ah, sea, ya estaba esperando, ya estaba temiendo una siguiente mala no, noticia. en ese momento, o sea, observan que no se ve ningún daño Ajá, que fuera así como muy evidente significativo. y muy significativo. Exacto. O sea, sí se ve que pues ya se reabsorbió, ya se ve, pues pareciera que el Ah, cerebro está wow. estable. Sí, porque se puede reabsorber, o sea, todo Empieza a haber correcto. más luz, ¿no? En tu panorama Exacto. ya cada vez hay Empezó a más luz. reabsorberse, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, y entonces va bien. Entonces, bueno, ya había que pasarle el alimento, ¿no? Porque en un principio pues estaba con suero, y entonces ya Sí. empezaron a meter una sonda, y empezaron primero igual con agüita azucarada, y luego yo, por supuesto, desde el día uno, el calostro, la leche, toda me la saqué como tenía una así, Una eléctrica, máquina, ¿no? ¿no? De esas que, Sí, sí, cual vaca suiza, ¿no? Entonces ya tenía todos mis biberones y entonces empezaron a pasar con mi leche por la sonda, vieron que sí, la recibía muy bien, que el estómago funcionaba perfecto y entonces sí. había que estimularle el reflejo del mamar porque no tenía ni siquiera reflejo de mamar. Entonces con un chuponcito empezamos a jugar con los labios, eso se lo pude hacer yo, estaba todo el tiempo en la terapia intensiva estimulándole el reflejo de mamar, empezó primero a mamar chupón y poco a poco, bueno, ya con una mamila de prematuro empezamos a alimentarlo y entonces palomita, palomita, No, palomita, ya digo que yo ya ¿no? voy como en el entusiasmo creciendo. Y bueno, ¿Algo más se pone mal o ya podemos dar por concluida la no, historia bueno, de ahí va.